I finalment, ara l'última és Ara què, que tenia que ser la Maria Palacín, però serà la Montse Aigé, que és doctora en Psicologia Social i coordinadora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Quan vulguis, Montse. Avísim, sisplau. Ahora mismo, bueno, buenas tardes, me voy a transformar en, no podría hacerlo, pero voy a intentarlo, en la doctora María Palacín, incluso en hablarlo en castellano, para transmitir de una manera más fidedigna lo que quiere transmitir. Yo pensaba, ella ya sabía esto, ¿y ahora qué? Y ahora qué, la doctora, perdón, antes de todo decirles que María Palacín está muy vinculada con las malaltías minoritarias desde hace mucho tiempo. Está muy vinculada también con lo que es el apoyo al paciente, a las familias y en la creación de grupos para poder afrontar la enfermedad. Y desde ahí sus disculpas por no asistir y mis disculpas también por cómo lo voy a hacer en relación a ella. Pero bueno, empezamos. ¿El ahora qué significa? Ella quería transmitir esta idea de cómo se da el proceso de adaptación a la enfermedad. Tenemos un diagnóstico, tenemos mucha información sobre los diferentes doctores que nos han hablado de los aspectos más biológicos, los aspectos más genéticos, los aspectos más químicos. ¿Y qué pasa cuando alguien recibe un diagnóstico, cuando alguien percibe que puede estar enfermo pero no sabe, cuando su cuerpo empieza a no responder? Voy a coger la intervención de la humanidad, que me ha encantado, cuando todos hacemos una intervención desde la humanidad, pero la perspectiva de cómo el poder afrontar desde un ámbito más psicosocial el hecho de yo estoy enfermo, me tengo que enfrentar a un cambio en mi vida, mi familia, también lo recojo, lo han dicho en la mesa y es importante, la patología es familiar, ustedes lo saben. A partir de un determinado momento todos estamos afectados de diferente manera, pero en todos hay una repercusión psicológica. Y eso es lo que quería transmitir la doctora María Palacín cuando dice ¿y ahora qué? Fíjense, ¿sí? Vamos bien. Fíjense esa idea, ¿no? La patología, cuando decíamos la red, yo les voy a hablar de una red, una microred no tanto de los diferentes servicios, sino la patología, esa vinculación, esa tríada fantástica del afectado, la familia y el equipo médico extensivo. Todo el equipo médico, desde ese abordaje biopsicosocial, desde ya va a ser el que va a acompañar ese proceso. Nosotros intentamos ayudar a ese proceso de adaptación a la enfermedad desde los grupos, donde vamos a intentar que el apoyo social ayude en esa mejora de la calidad de vida. Procesos crónicos o procesos que finalmente van a marcar un final, no lo sabemos. Estamos viendo que cada vez más son procesos crónicos que hay que acompañar. Hay que enseñar a vivir de manera diferente para la adhesión al tratamiento. Y eso es muy importante. Antes lo han hablado. Esos hábitos que me van a permitir vivir de una manera más equilibrada. Y de eso también les voy a hablar. El que la persona se convierta en un resiliente, en alguien que supera la situación o que la afronta de diferentes maneras. Fíjense, ustedes pueden estar pensando, ¿hay respuestas específicas para el tratamiento? Hemos visto que en algunos casos sí, en otros no. ¿Hay incertidumbre sobre lo que se está haciendo por los afectados y las familias? Uno puede tener una información muy clara de lo que se ha dicho aquí, pero después en su casa le puede venir esa incertidumbre. Esa incertidumbre de su propio proceso emocional. La familia también sufre. ¿Cómo hacer para...? A veces nos focalizamos mucho en el afectado, ¿cómo no? Pero ¿qué hacer con los principales cuidadores? ¿Qué hacer con la familia que también está afectada en su rol de padre, en su rol de madre, en su rol de parejas, en el rol de hermanos también? ¿Dónde encuentro tratamiento? Les han informado mucho, pero a veces en las enfermedades raras o minoritarias, ustedes conocen bien esa dispersión. ¿Los investigadores nos van a curar? Bueno,
Hemos visto que lo intentan y cada vez lo hacen mejor. Y hemos visto, ¿no?, cómo nos han ido informando de cómo han habido unas mejoras importantes, sobre todo en el ámbito hepático. Hay proyectos reales, hemos visto que sí, y muy fuertes y en red. ¿Se puede aprender a luchar contra la angustia y el sufrimiento que esta situación conlleva? De esto es lo que nos interesa hablarles. Eso es difícil y hay que aprender. La familia sufre lo mismo que yo. Nosotros hacemos esos grupos para la familia y los grupos para los afectados. Son realidades diferentes. ¿Estamos en una misma liga? No lo sé. Los familiares tienen una experiencia de lo que implica ese sufrimiento y los afectados tienen otra experiencia de ese sufrimiento, incluso en relación a su familia, incluso en relación a lo que son ellos y lo que está cambiando en su identidad, en su proyecto de futuro. ¿Hay medicamentos para ese sufrimiento? Hemos visto que hay muchos medicamentos y cada vez más els medicaments orfes están avanzando. No lo sé, a lo mejor al final nos pueden contestar si hay medicamentos para el sufrimiento. No lo voy a decir yo. Esto lo voy a remarcar, porque me gusta. ¿Y qué actitud debo tener ante la enfermedad? De eso es de lo que va, lo que les voy a explicar. La actitud, finalmente, es la que va a ayudar a que me quede parado, a que me quede angustiado, a que yo acepte lo que me está pasando y decida cómo voy a continuar. De eso va. De eso va realmente. Cómo me apaño yo con lo que me está pasando y con lo que está pasando en mi entorno familiar, decididamente. Bien. Por lo tanto, la actitud. Cuando hablamos de actitud, a mí me da mucha rabia este concepto, perdón por la organización, pero ¿por qué? Todo el mundo habla de tener una buena actitud. Y yo pienso, ¿cómo se puede trabajar con eso? Cuando uno dice, tiene una mala actitud, ¿qué quiere decir? Una actitud tiene que ver cómo yo pienso, cómo yo hago las cosas y cómo yo siento. Y eso es lo que tenemos que intentar adaptar porque la situación ha cambiado. De estar sano paso a no estarlo. Es un concepto biopsicosocial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer desde mí? Hay un proceso de autorresponsabilidad que yo creo que ha salido ya y también qué puede hacer la familia. Eso es un pack. Pero estamos hablando de responsabilidad y estamos hablando de actitud. Y cómo debo pensar a partir de ahora, cómo debo hacer a partir de ahora y cómo gestionar esas emociones. Eso es lo importante. Fíjense, esto que es un esquema que a lo mejor no se entiende, figura un poco el diagnóstico y qué le pasa a la persona. Tenemos un marcador, ¿verdad? Sí, esto no es el marcador. Black. Black. No, black no. Sí. Gracias. Perdón, he tenido yo un sub ahí con el black. Ok, en el momento de que hay una situación de crisis, aquí lo llamábamos a tengo un diagnóstico, realmente ya sé qué me pasa. Hay una pérdida de salud. Desde ya no estoy sano, desde ya me están pasando cosas. ¿Esto y qué implica? Un acontecimiento estresante. Todo lo que eran mis recursos para hacer frente a una situación ha cambiado la situación y no me sirven esos recursos. Es muy normal que venga ese proceso de adaptación, ese desequilibrio, tanto en alguna fase como física, psicológica o social. Necesito un periodo de adaptación para ir buscando unos nuevos recursos, unas nuevas ayudas, una nueva manera de enfrentarme a mi situación que es diferente y cuando lo consigo, ahí vuelvo a tener mi equilibrio y ahí participamos. El profesional de la salud, el psicólogo. No es una patología el proceso de adaptación. Necesitáis ayuda para poder hacer ese proceso de cambio y ajustarse. Ante la enfermedad, el afrontar, ¿qué implica? En principio es una amenaza y en eso tenemos que empezar a plantearnos cuando alguien tiene ese diagnóstico. ¿Por qué? Es una amenaza al autoconcepto en el que soy yo cambia inmediatamente. Cambia la definición de quién soy yo. Y mis planes de futuro a lo mejor se ven aplazados, se ven modificados o lo que yo quería ya no puede ser. O va a poder ser de otra manera. Pero eso hay que poderlo procesar a nivel emocional. ¿Hay una amenaza al equilibrio personal? Claro que sí.
me está pasando algo, esa angustia, esa rabia, esas emociones que ahora hablaremos. La amenaza al cumplimiento de roles. Roles, hablamos como diferentes roles en la familia va a cambiar, porque a lo mejor soy madre, soy esposa, soy hermana, soy. Voy a seguir siendo, pero diferente, porque voy a tener limitaciones hasta que las deje de tener. Pero eso desde ya es una amenaza. Y la vida va a cambiar, a veces por ese agotamiento, a veces por esas limitaciones físicas, a veces por esas limitaciones emocionales. Va a cambiar yo y la relación con el otro desde ya. Y sobre todo, la necesidad de ajustarse a la nueva realidad. Eso a veces eso es muy difícil y las personas con afectación empiezan a tener pues, ese estado de ánimo bajo, esos estados de ansiedad, que yo no diría que es patología, sino mi cuerpo chirría, chirría, se puede utilizar, chirriar, ¿sí? Porque se está quejando en ese proceso de adaptación hasta que yo vuelvo a sentirme que controlo la situación. Y eso implica un esfuerzo. Hablaré yo de eso, que lo que hay que gestionar. No todos los psicólogos estamos de acuerdo, pero la diferencia entre la emoción y el afecto. Transmitirles que el afecto es ese trabajo duro que yo voy a tener que hacer. Esos recursos que voy a tener que adquirir. Hoy aquí ustedes están adquiriendo recursos informativos. Hay otros tipos de recursos. Los funcionales, cómo hacer las cosas de manera diferente, o los emocionales. Pero hay que ponerse pico y pala para yo, desde mi situación nueva, cómo afronto. Y eso implica afecto. Después exploraré más lo del afecto. Fíjense las emociones que les decía, ¿no? Desde que tenemos esa situación de estabilidad, que es relativa, pero de un estado más estable, todas las emociones que van a ir dando vueltas alrededor de mi desequilibrio hasta que yo vuelvo a encontrar una solución desde mí y para mí. Es una medida ad hoc. ¿Qué pasa? Van a pasar por diferentes etapas. Antes lo decía, ¿no? También en el asesoramiento genético, ¿no? Es decir, yo voy a transmitir una información y muchas veces es una etapa de negación emocional, de shock. Me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice que tengo? Claro que entienden perfectamente. O sea, sienten perfectamente lo que no comprenden y no quieren comprender muchas veces. Esa palabra, no quiero comprender, estoy en shock. Eso obedece a ese miedo, ¿no? A esa emoción. Después un poco la protesta, la rebeldía. ¿Por qué a mí? ¿No habían personas? ¿No habían situaciones? ¿Yo qué tengo de diferente? ¿Por qué me está pasando esto? Tiene que ver con esa ira que hay que poder gestionar. Mucha gente lo hace de manera natural y adaptativa, pero otras personas no. Otro momento muy importante que a los psicólogos, no es que seamos perversos, pero nos gusta especialmente, es la tristeza. Cuando yo ya empiezo a ver cuál es mi situación, mis limitaciones y que voy a tener que hacer frente a ello, coincide con esa tristeza de decir, ok, comprendo, siento y ahora para adelante. Ese para adelante implica una tristeza. No se puede hacer sin esa tristeza adaptativa. A veces eso es un estado de ánimo bajo. Fíjense que ya cuando volvemos a la alegría es cuando cada uno de ustedes, los afectados o los familiares, han encontrado esa aceptación, el buscar un sentido a la enfermedad. Tengo la enfermedad, pero mi vida no puede ser solo esto, tiene que ser algo más. Y eso es el proceso de adaptación a la enfermedad. Y eso nosotros lo hacemos desde la red más básica, que es el grupo familiar, un grupo primario que después son los grupos de apoyo, los grupos de ayuda mutua, los grupos psicoeducativos, los grupos de acogida. Muchas veces ayudar a este proceso para que finalmente la persona sí ha podido aumentar su calidad de vida y seguir con la enfermedad durante mucho tiempo. Pero esto no es gratis. María Palacín siempre dice lo mismo, no hay cambio sin conflicto. Hay gente que la conoce y siempre dice lo mismo porque es verdad. ¿En cuanto a qué? Me van a comprender. Para yo poder enfrentar una situación, tengo que enfrentarme a mí misma, a mis limitaciones y posiblemente empezar a cambiar cosas. Cambio personal y a veces cambio familiar, porque todo se agita con la enfermedad. Todo se agita. Las emociones, los vínculos.
Cuando yo tengo la capacidad de enfrentarme a esos cambios y hacer una receta propia y creativa, por eso el acto creativo resiliente, es decir, yo me voy a enfrentar a todo eso que ya no me vale y que yo necesito hacer diferente para cuidarme y para que la familia salga adelante, eso implica un conflicto. Quien no lo asume no acaba de enfrentarse a la nueva situación. Los grupos le ayudan a cómo debo hacer eso, primero por mí y después por los demás. Eso nos lleva a que realizar el proceso de adaptación a la enfermedad, que es ser resilientes. Habrán oído muchas veces esa palabra, sí, ya la saben. ¿Qué me gustaría a mí que se quedaran de esa palabra? Sobre todo, el origen etimológico, resilio, me encanta. Volver de un salto y rebotar. Puedo caer muy bajo porque lo que me pasa es muy duro, pero en el proceso de adaptación voy a coger los recursos necesarios para que si me vuelven a pasar cualquier cosa, pueda salir más rápido. Seré ágil de mi propio proceso. Por lo tanto, la resiliencia no es una negación. Ser resiliente no implica que la persona no experimente dificultades, lo que es más rápido en la resolución, más ágil, más inteligente socialmente para sí mismo y para los demás. Por lo tanto, fíjense que la tienen todos, ¿eh? Lo que hay gente que a veces es perezosa consigo mismo, consigo misma. Y hay familias que también son perezosas, porque hay creencias de no vamos a hacer tal cosa, no vamos a decir tal otra, no vamos a cambiar nuestra manera de ser. Cuando alguien de la familia enferma se focaliza en la enfermedad, y a veces no es tan bueno porque genera un poco de aislamiento social. Hay muchos estudios que hablan que las familias que se aíslan, la familia entera tiene menos posibilidades de vivir y vivir bien. De las diferentes definiciones, a mí me encanta esta, fíjense. Negociar conmigo, negociar con la familia, porque son un equipo y hay que empezar a negociar y hacer las cosas de manera diferente. Negociar una vida de desafíos, construir y reconstruir, aprender y desaprender, porque yo estoy diferente, mi vida está diferente y la vida de todos está diferente. Y reconstruir esos recursos para demostrar sus capacidades y lograr la satisfacción. Lo que estamos buscando es que la gente sea feliz, que esté estable, que tenga una vida, una calidad de vida. A eso vamos. ¿Qué me dice? Vale. Grupo familiar. He dicho un poco eso. Muchas gracias, pero bueno, tengo que ir acabando. Entonces, la familia me lo voy a saltar, fíjense. Solo un poco que estén atentos a los cambios que se pueden dar en la familia. Es casi inconsciente lo que se va a pasar. Hay cambios estructurales muy importantes de roles, hay cambios de emociones, hay sentimientos de culpa, conspiraciones del silencio. No vayamos a decir que no le afecte. Por favor, hablen, comuníquense. Ese apoyo. No haya silencio en la enfermedad, ¿no? Sino acompañamiento y palabra, esa escucha activa. Esto ya lo he dicho, los grupos también lo he dicho. La diferencia entre ¿puedo decir el concepto de afecto y acabo? Afecto. Lo digo de memoria. Es el trabajo no remunerado en beneficio del otro que le exige un esfuerzo. ¿Qué significa esto? Me van a entender. Yo si esta noche llego a mi casa y al entrar en casa me voy a encontrar dos individuos mirando a la pared, a la televisión, y cuando entre como mucho me dirán, puedo comerme un yogur, ponerme el pijama e irme a dormir, ¿bien? Y sentirme mal, fastidiada. Eso sería emoción. El afecto es cuando yo digo, hola, buenas tardes, ¿cómo os ha ido esta tarde? Vamos a hacer la cena, vamos a hacerlo juntos. Yo estoy muy cansada, pero voy a hacer un esfuerzo en beneficio del otro porque lo necesita, aunque no lo sepan. ¿Sí? Eso es afecto y los grupos van de eso. Ir a un grupo que me dé afecto, que me dé recursos, que me ayude a poder ser un poco más fuerte para enfrentar la situación. Solo háganse autolíderes de su proceso de adaptación a la enfermedad. Desde tener más conciencia de su situación, gestión de emociones, conciencia social, esto es conciencia social, y gestión de las relaciones. Cuanto más vínculos, cuanto más red, más salud.
Finalmente, consejos, no me da tiempo, pero seguramente el material lo van a tener. Hay una cosa muy importante que es, voy a empezar el día, y al empezar el día, por favor, aunque no tengan ganas, sonrían, aunque sea artificial. El cerebro no es tan inteligente que sí. Esa actitud hacia ya cambia. Mi polaridad cerebral va a cambiar si yo quiero que el día sea mejor. Muchas gracias.